Mayo es tradicionalmente nuestro mes de la familia. Y para comenzar nuestro caminar por los diferentes aspectos de la familia, según la palabra de Dios, os traigo en esta mañana el tema principal. Lo acabamos de escuchar. Y podemos declararlo entre signos de admiración y con letras grandes. Hijos de Dios. Pero también podría ser que tuviéramos que hacerlo entre signos de interrogación. ¿Hijos de Dios? Y bueno será que descubramos cuál de estas dos maneras de expresar esta verdad tiene que ver con nosotros. Ese es mi deseo en esta mañana. Por supuesto que todos podamos terminar diciendo entre signos de admiración, hijos de Dios. Pero podría ser, y ese es el deseo mío al compartir esta palabra, que alguno hoy recibiera revelación del Espíritu de que tal vez debería preguntarse de si realmente es un hijo de Dios. Y he dicho que es el tema principal para empezar a hablar de la familia, porque en cuestión de familia, hermanos, no hay ninguna más grande, ninguna más alta, ninguna mejor, pero ni de cerca siquiera, que la familia de Dios. Aquella cuyo Padre es Dios y cuyos hijos, hermanos los unos de los otros. Sin duda es el tema principal al hablar de la familia, pero también es un tema principal al hablar de identidad, de lo que realmente somos o no somos. Porque no existe ninguna identidad más alta, ni siquiera, hermanos, la de cristianos, que mira que llevamos con orgullo y con honra, pero aún esa identidad de cristianos está por debajo de la identidad de hijos de Dios. Entre otras cosas porque como cristianos, para nuestra sociedad, solo somos seguidores de una religión supuestamente tan válida como puede ser el Islam, como puede ser los budistas y otras muchas religiones que hay en el mundo. E incluso como cristianos, muchas son las maneras de serlo: católicos, ortodoxos, protestantes, evangélicos, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, hijo de Dios, hija de Dios, ¿se es o no se es? Y solamente hay una manera de serlo. Todo lo demás está puesto en cuestión en nuestra sociedad. Cristianos, entre otros muchos. Incluso dentro de los cristianos, como decía, pues de muchos apellidos. Pero hijo de Dios es una identidad única, que se es o no se es. Y solo hay una manera de serlo y de saber si lo somos. De ahí el que planteemos hijos de Dios entre signos de admiración para el que sin duda lo es, pero también entre signos de interrogación para que nadie se autoengañe y pudiera creer que es algo que tal vez aún no sea. Eso sí, si eso fuera lo que el Espíritu hoy te revela, este es hoy día de salvación, este es hoy día de que cambies el interrogante por el signo de admiración y de seguridad como hijo, como hija de Dios. Por tanto, hijos de Dios es el tema principal, tanto para comenzar a hablar de la familia como para hablar de nuestra identidad. Y como se nos acaba de cantar, ya no somos esclavos, somos hijos de Dios. Y como hijos, nuestras son las bendiciones del mejor Padre que pueda haber en el cielo y en la tierra. Y este poema cantado es una preciosa manera de proclamarlo y de confesarlo. Permitidme que recoja lo que se nos acaba de cantar a cada uno de nosotros. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas.
Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo te cantaré. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Por tu gracia soy su hijo. Por tu gracia soy hija de Dios. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Y mi Padre me ama. Amén. Amén. Preciosa manera de reconocer las bendiciones de ser un hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Ser miembro de la más alta familia y tener la más alta identidad. Un hijo de Dios. Pero permíteme que te enseñe algo. ¿Lo reconocéis? Alguno habremos visto alguna vez, ¿no? Billete de 500. ¿Eso es de verdad? Parece de verdad por una de las caras, pero al darle la vuelta observamos que es falso. Pues la otra cara no está como debiera, entre otros factores que lo hacen falso. Sin embargo, hay que reconocer que mirándolo solo así, uno puede empezar a pensar, uy, si lo tuviera yo, lo que haría yo. ¿Sabéis el cuento de la lechera, no? Lo que haría yo. Eso es lo que puede pasar si lo miramos por una sola cara. Alegrarnos pensando en todo lo que podríamos hacer con Él, pero es evidente que nos estaríamos autoengañando. Podemos soñar con Él en la mano. Pego una comida hoy, voy a pegarme una comida hoy. Madre mía, la deuda que tenía que puedo pagar, qué bien. ¿Sí? Y puedo hacer esto, porque es que parece de 500. Del mismo modo, hermanos, este canto que se nos ha compartido nos presenta la cara del billete en la que podemos deleitarnos con todas las bendiciones consoladoras, alentadoras y motivadoras de ser un hijo de Dios, y todas ellas bíblicas y verdaderas. Sin embargo, a fin de que no caigamos en el efecto placebo o el autoengaño, veamos también en la Biblia la otra parte de este billete, que en vez de un número 500 pone hijo de Dios. Es importante no autoengañarnos. Es importante no usar ciertas canciones, ciertos poemas verdaderos en su contenido, que solo son en nuestra vida un placebo, para sentirnos bien durante un momento, el que lo oímos, el que lo cantamos, el que lo recitamos o escuchamos. Y es mi deseo que nadie salga de aquí ni autoengañado, ni mucho menos conformado con contemplar el billete por la cara amable, aunque en la otra cara no haya nada de lo que se espera en un hijo de Dios. Lo primero que hay que aclarar sobre los hijos de Dios es que Dios solamente tiene un hijo. Solamente uno, hermanos. Os compartía, creo que no hace mucho, lo que nos pasó, creo que fue a Natalia y a mí, en una reunión que hicimos con un sacerdote que nos convocó, el de San Ángelo, para tener con el barrio un día por la paz. Ellos nos invitaron a los evangélicos, a los musulmanes y también ellos, ¿no? Y creo que os lo compartí, pero viene muy bien al caso para aclarar la cuestión de los hijos de Dios y lo que cada uno cree. Porque el sacerdote muy amablemente nos dio la bienvenida y dijo, bueno, estamos aquí porque como hijos de Dios que somos todos, podemos hablar de la paz en nuestro barrio. Y me acuerdo que había un grupo musulmán que levantó la mano y dijo, perdone, pero Dios no tiene hijos. Yo aproveché y levanté la manita y dije, bueno, Dios tiene un hijo, que es Jesucristo. Y como mucho, algunos más adoptados por la fe en Jesucristo. El sacerdote, tuvo que echar para atrás y decir, bueno, estaremos al menos de acuerdo en que somos criaturas de Dios, ¿no? Sí. Y ese fue el punto de partida, hermanos. Porque eso de hijos de Dios, a veces damos muchas cosas por sentadas y necesitamos saber los términos de acuerdo a la palabra de Dios para no confundirnos, para no autoengañarnos siquiera nosotros y no andar equivocados con un tema tan importante, tan trascendente como este. Jesucristo es el único Hijo del Padre. Mateo 3:17 le tenemos en el momento del bautismo y he aquí una voz del cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y se lo decía únicamente a Cristo.
En Mateo 17:5, el monte de la transfiguración, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escuchadle. Y fijaos que allí estaban Moisés y Elías, pero ¿a quién dijo esto el Señor? A Jesucristo. Juan 1:14, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Hijo unigénito del Padre. Hebreos 1:3-5, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. ¿Alguno de nosotros es uno de estos? El resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, el que sostiene todas las cosas con su palabra. ¿Hay alguno por aquí? Solo Cristo. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás: tú eres mi hijo, hoy mismo te he engendrado. Y en otro pasaje: yo seré su padre y él será mi hijo. ¿Y de quién está hablando, hermanos? De Jesucristo. Por su naturaleza divina y su obra creadora y redentora, Jesucristo es el único Hijo de Dios. Y hasta aquí, nada de lo cantado se nos aplica. Pero, bendito sea el Señor, que hay un pero. El inmenso amor de Dios y su deseo de ser padre de muchos hijos, abre un camino a toda criatura de toda etnia, época, religión o cultura, para incluirnos en las bendiciones de ser hechos hijos de Dios. Y me ha confirmado el mensaje el Espíritu. ¿Sabéis cuándo? Cuando el hermano Fabio, en su momento de acción de gracias, ha leído en Juan precisamente la bendición de poder ser hechos hijos de Dios. Él no sabía de qué iba a predicar, pero el Espíritu sí. Ahí tenemos la primera cosa a tener clara: Jesucristo es el unigénito del Padre. Pero hay una bendición de Dios, que es la adopción de muchos como hijos suyos. Efesios 2:3-6, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado Jesucristo. Así pues, que lo que se nos ha cantado se nos pueda aplicar, lo podamos hacer nuestro, es el resultado de la gracia de Dios que ha decidido adoptarnos en Cristo para que seamos su familia, para que siempre le alabemos eternamente. Y que le alabemos no cuando lleguemos al cielo, no, sino aquí y ahora, desde el primer momento en que somos conscientes de que hemos sido adoptados. Una adopción que tiene un solo camino, un solo papeleo. Hasta en eso Dios nos lo ha puesto fácil. No sé si alguno aquí ha intentado adoptar. Tal vez sí, tal vez no lo sé, lo desconozco. Pero si lo has intentado, estaremos de acuerdo que un papeleo no. Unos cuantos. Pues en este caso solo hay un papeleo para ser adoptado hijo de Dios. Porque hasta en esto el Padre nos lo quiere poner fácil. Juan 1:10-12. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo reconocieron. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y aquí hay que advertir a los que somos hijos de creyentes: por ser hijo de creyentes no eres un hijo de Dios. Lo siento, Dios no tiene nietos.
me cautivó esa palabra en su día, me dio fuerte, porque tuve que aceptar y proclamar y confesar a Dios como mi Padre y pedirle que me dejara ser su hijo. Y llevaba toda la vida en la iglesia, cantando y alabando, hermanos. Pero hubo un día en que el Espíritu me dijo: no más placebos, no más autoengaños, o eres mi hijo o no eres nada. Porque no nacido de sangre ni carne, no va por generación a generación, va por una decisión de fe personal e intransferible. A cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, o eres uno de ellos o no lo eres, y por tanto o eres un hijo o no lo eres. Por tanto, que se nos apliquen las bendiciones de esta canción pasa porque nazcamos de nuevo del Espíritu al reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo para pagar por nuestros pecados. Al confesar con fe que Él es el Señor y entregarle nuestra vida para que la gobierne y manifieste su vida en nosotros tal y como agrada al Padre. Así es como se llega a ser un hijo de Dios. Solo un papeleo a los que le recibieron, a los que creyeron en lo que Cristo es e hizo en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que hemos nacido de nuevo? Y se nos ha dado el derecho de ser adoptados como hijos de Dios, con todas las bendiciones que eso tiene para nosotros. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que tenemos el billete bueno, el de las dos caras de verdad? Y no solamente una cara amable, que es falsa porque le falta la otra. ¿Cómo lo sabemos? Pues hermanos, por la manera en que vivimos desde ese mismo momento. El Señor Jesús lo dejó muy claro en un texto que encontramos en Mateo 12, 45 al 50. Así lo explica el Señor Jesús. Mientras Jesús le hablaba a la multitud, se presentaron su madre y sus hermanos. Se quedaron afuera y deseaban hablar con él. Alguien le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y Jesús dice: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Señalando a sus discípulos, añadió: aquí tienen a mi madre y a mis hermanos. Pues mi hermano, mi hermana y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. A veces cometemos el error de creer que somos hijos de Dios porque hubo un día que sentimos algo muy especial y algunos incluso se pusieron a hablar en lenguas. Bendito sea el Señor si te ha dado ese don. Pero hermano, hermana, cuidado. Jesús señala como sus hermanos, hijos de Dios, a sus discípulos y a aquellos que viven conforme a la voluntad del Padre. ¿Que es emocionante? Sin duda. ¿Que hay momentos en la cresta de la ola? Sin duda. Pero que un hijo de Dios lo es porque se manifiesta en él o en ella el nuevo nacimiento, que lo convierte en un discípulo de Jesús. ¿Sabéis quiénes son discípulos de Jesús? Aquel que se niega a sí mismo, toma su cruz cada día y le sigue. Aquellos que hacen la voluntad del Padre que está en los cielos. Aquellos que no desean nada más y nada menos que en todas las áreas de su vida sea hecha la voluntad de Dios. Por tanto, la pregunta que nos hemos de hacer, por aquello de si tenemos el billete bueno o el falso: ¿soy un discípulo de Cristo? ¿Eres un discípulo de Cristo? ¿Te niegas a ti mismo, tomas tu cruz cada día para seguirle? ¿Eres de los que aman hacer la voluntad del Padre Celestial y por tanto te interesas por la manera en que Dios ha revelado en Cristo y en las Escrituras que te puedes divertir? ¿Que has de ser padre o madre, hijo o hija, empleado o empresario, esposo, esposa, estudiante, jubilado, siervo de Dios en comunión con el cuerpo de Cristo que es la Iglesia? ¿Te interesa lo más mínimo lo que Dios piensa de esto? ¿Estás invirtiendo en saber cómo piensa Dios que ha de ser mi vida en todos estos aspectos? ¿O con venir al culto del domingo crees que ya eres un hijo de Dios? Cuidado con los placebos, hermano. Cuidado con los billetes falsos.
si como consecuencia de haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, todas estas cosas están siendo nuestra razón de vivir, tu vida entregada a que Dios haga su voluntad en ti, en todas las áreas de tu vida, incluso la manera en que amas a tus hermanos, que ya no es ni siquiera como a ti mismo, sino como Cristo te ha amado a ti. ¿Qué dijo Jesús? En esto conocerán que sois mis discípulos. ¿Estás amando así a tus hermanos? Porque si es así, y tu vida está empeñada en agradar a Dios, como discípulo de Cristo que eres, entonces, hermano, hermana, bienvenidos a la familia de Dios. Bienvenidos. Tenemos un billete auténtico por sus dos caras, en las que pone con toda claridad, Hijo de Dios. Entonces y solo entonces, lo que se nos ha cantado es verdad en ti y para ti. Eres un hijo de Dios y puedes estar seguro delante de Él, como lo expresa también 1 de Juan 3, 18, 19, donde dice, queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y nos sentiremos seguros delante de Él, en lo que crees y en lo que haces. Eres hijo por lo que crees, pero eres hijo cuando lo que crees se convierte en vida en cada uno de nosotros. Un discípulo que ama hacer la voluntad del Padre Celestial, así como el único Hijo de Dios que es Cristo vivió su vida en esta tierra y para siempre. Pero si no solo no lo has conseguido, que es humanamente normal, aquí no hay ninguno que lo haya conseguido en su plenitud. Hasta el apóstol Pablo escribió aquello de que no que lo haya alcanzado, sino que prosigo. Pero si no lo has conseguido y además ni siquiera lo estás intentando, lamento decirte que tienes en tu mano un billete falso y que la canción no se te aplica por mucho que te deleites en ella, pues aún no eres un hijo de Dios y sigues siendo un esclavo del temor y del pecado. No es por obras, pero no puede haber un hijo de Dios que no actúe en consecuencia. Así que no tomes canciones como esta como un placebo para sentirte bien, mientras tu vida no esté dando la más mínima señal de que en la otra cara hay un hombre, una mujer entregadas a Cristo, como discípulos de Cristo, para hacer la voluntad de Dios en su vida. No nos autoengañemos, hermanos. Queda claro en las Escrituras que hijo de Dios solo hay uno por derecho propio, Jesucristo. Queda claro en las Escrituras que la posibilidad de que seamos adoptados como hijos es un regalo de Dios para todos aquellos que con fe confiesan que Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo y que con fe le entregan su vida para que la salve, la haga nueva en el Espíritu y la gobierne. Y que la consecuencia de que todo lo anterior es verdad será una vida como discípulo de Cristo para hacer la voluntad de Dios y agradarle en toda nuestra manera de vivir. Y así es como el billete que pone Hijo de Dios estará siendo verdadero, pues tendrá las dos caras completas y todo lo que se nos ha cantado y muchísimo más será ya tuyo como Hijo de Dios que eres en Cristo Jesús. Ese es el deseo de Dios, esa es la oferta, el regalo de Dios. Ahora la fe ha de traer todo lo demás a nuestras vidas. Porque si su Espíritu Santo te está revelando hoy que este no es tu caso, sal del autoengaño de creer que eres un hijo de Dios porque te gustan y te repites canciones como estas, o sencillamente porque te habían dicho eso de que todos somos hijos de Dios y tú te lo creíste. No sé si es el caso de alguno aquí, espero que no, pero si lo fuera, y el Espíritu sí lo sabe, en el nombre de Jesús, este es el día en que puedes quitar las interrogaciones a esta declaración y ponerla entre signos de admiración. Soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios por la gracia de Dios, por lo que Él ha hecho por mí.
y ahora mi vida le pertenece, y ahora mi vida le honra en todo lo que soy, en todo lo que hago. Si esa es tu declaración, eso es un hijo de Dios. Esa es una hija de Dios. Y si hasta ahora no habías tomado esa decisión y andabas pensando que todos somos hijos de Dios, como aquel sacerdote bien intencionado, la palabra de Dios enseña claramente que no es así. Pero hoy es día de salvación. Y en el nombre de Jesús te invito a que si el Espíritu te revela que no estabas siendo un hijo de Dios, en el nombre de Jesús te animo a que sea hoy el día que le digas, como tuve que decirle yo en el último banco de una iglesia en Valencia, no se me olvidará jamás: Señor, este es el día que quiero ser tu hijo. Gracias por la fe de mis padres. Le di gracias por esa fe, porque la tuvieron y me la enseñaron. Otros de vosotros no habéis tenido tanta suerte, pero doy gracias a Dios por aquella fe. Pero doy gracias a Dios especialmente porque un día como hoy aquí me confrontó y me dijo: tienes un billete falso, Pedro. Estás siguiendo al Dios de tus padres y Dios quiere que le sigas a Él y nada y a nadie más. Ese día lo comprendí y te espero, y con esta intención he traído este mensaje, que si alguno está en esa situación, hijo de creyente o no, me da igual, pero quiere salir de aquí como un hijo, una hija de Dios, en el nombre de Jesús, confiesa que Jesús es el Señor de tu vida y deja que sea el Señor de tu vida. Él te perdona, Él te limpia, Él te rescata, Él te transforma, Él te hace alguien nuevo para su gloria, pero tú tienes que abrir la puerta, porque Él está a la puerta llamando y tú tienes que abrirla. Jesús no derribará de una patada la puerta, pero si tú la abres, entrará a ti y cenará contigo y se quedará para siempre contigo. ¿Hay alguno que quiera tomar hoy esa decisión de fe? ¿Hay alguno que quiere salir de aquí más seguro que nunca de que es un hijo o una hija de Dios, como hasta ahora no lo había estado? Dios te bendiga, Mateo. ¿Hay alguno más que quiera confesarlo? Dios te bendiga, Juan. Dios te bendiga, Paco. Dios te bendiga, Ana. ¿Algún que todavía pensaba hasta hoy, tal vez, incluso que era un hijo de Dios, y al confrontarse con la palabra de Dios, con el hecho de ser un discípulo que ama la voluntad de Dios para toda su vida, se da cuenta de que ni lo es ni se le espera? En el nombre de Jesús, hoy es día de arrepentimiento, hoy es día de cambio, hoy es día de levantar en alto: soy un hijo de Dios. De cantar esta canción y poder decir al final: amén y amén. ¿Alguno que todavía tenga que dar ese paso lo quiere dar hoy? Para gloria de Dios, para gozo de la iglesia, ¿lo quieres compartir? Yo quiero ser un hijo, una hija de Dios, y le entrego mi vida a Cristo para que Él la perdone, la salve y la dirija para siempre. ¿Alguno de vosotros querrá ponerse en pie o levantar la mano, como han hecho nuestros hermanos aquí, para confesar su deseo de ser un hijo de Dios, una hija de Dios? Hoy es día de salvación. Soy un hijo de Dios. Amén. He aceptado a Jesús en mi corazón. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la fidelidad. Hasta 88 años ya. Y sigue fiel al Señor. Bendito seas, Señor. Gracias, Juan. Está la llamada de ese teléfono y la llamada de Dios, hermanos. La de ese teléfono no importa, la de Dios sí, porque te va la vida eterna en ella, ¿eh? ¿Alguno quiere confesar que Jesús es su Señor y Salvador y por tanto es un hijo de Dios, tal vez por primera vez en su vida? En el nombre de Jesús, no dejes pasar esta ocasión. Espero que haya otras, pero no lo sé si habrá otras. Hoy es día de salvación. Oramos. Mi Padre nuestro, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos creaste y te dimos la espalda y a pesar de eso nos quisiste adoptar como hijos tuyos. Gracias, Padre, por el impresionante amor con que nos has amado. Gracias, Padre, por haberlo puesto tan fácil para nosotros, porque no había obras que pudiéramos hacer para ser hijos tuyos y sin embargo por la fe en tu Hijo nos has dado entrada a tu familia maravillosa. Gracias, Padre, por todos los que ya hemos dado ese paso de fe y ya disfrutamos de esta identidad en Cristo. Gracias por los que nos precedieron, Señor, pero aún te quiero suplicar por los que han de llegar, Padre, por los que aún estando aquí están confundidos o siguen luchando con su incredulidad. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que tu Espíritu Santo derribe esa incredulidad, derribe, Señor, ese autoengaño en el que algunos viven, Padre. Por favor, Señor, y que todos puedan salir de aquí exclamando y proclamando que somos tus hijos.
porque te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero y nos abriste el camino para llegar a serlo. Gracias, Padre, por esta oportunidad, Señor. Oh Dios, bendícela en cada corazón. Y más allá de los que han levantado su mano, si alguno aún tiene que hacerlo, Padre, impúlsale a la fe, impúlsale a ser tu hijo, tu hija, Señor, y que no se pierda ninguno de los que oyen esta palabra. Te lo suplico en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.